Cuando se lee el documento bíblico y en específico el Antiguo Testamento, encontramos que se habla de una deidad la cual es presentada como el Dios universal, creador de la tierra y el universo, una entidad espiritual con una extraña interacción con su pueblo. Cuando digo extraña me refiero a que, según las distintas religiones, este personaje es espíritu, pero a la misma vez habla y su voz se escucha, y hay muchísimos textos que dejan claramente que también se puede ver y tiene una apariencia física, aunque la teología insiste en que no es así. También, en las traducciones que tenemos a mano, hemos entendido que el Dios bíblico, o sea, Yahvé, era un Dios soltero, lo que desde un punto de vista histórico de la religión es algo poco comprensible, ya que todos los grandes dioses del Antiguo Oriente tenían diosas que están asociadas a ellos como pareja. Ejemplo, el dios Baal Peor hacía grandes orgías, y a las cuales algunos de los príncipes de Israel en cierta ocasión participaron, y esto les costó la vida por empalamiento. Eso lo podemos ver en Números 25 del 1 al 5. Como por ejemplo, también, la estela del rey Mechá, que se encuentra en el Museo del Louvre. En ella hay un escrito sobre el dios Kemosh. La estela está asociada a la divinidad del nombre Astarte Kemosh, quien posiblemente era su pareja. Según el investigador francés Thomas Romer, Asherah es una diosa que se conoce desde el segundo milenio antes de la era cristiana. Se hizo muy popular en Mesopotamia y en Levante. Romer piensa que Asherah viene originalmente del Levante y agrega que ella es muy conocida en los textos de Ugarit, donde aparece como la esposa del dios El, con quien tiene 70 hijos. Ella también es mencionada en numerosos textos mitológicos. En estos textos se dice que los reyes de Ugarit succionaban leche de los senos de Asherah. Ahora bien, en la Biblia, Asherah es mencionada 40 veces. Muchas de esas veces con el artículo plural masculino, como si los redactores bíblicos quisieran esconder la alusión a esta diosa. El escritor francés Thomas Romer agrega que la palabra Asherah no se encuentra en la Biblia en francés. Romer también asegura que se encontró en un tronco sagrado algo curioso a primera vista, pero que puede explicarse por el hecho de que la diosa era relacionada a un árbol, y en este tronco aparece representada de una manera antropomorfa. En el libro de Segundo de Reyes 3:6 dice lo siguiente: con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron y también la imagen de Asherah permaneció en Samaria. Segunda de Reyes 21, versículos 3 en adelante. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Asherah, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de Asherah que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. En estos textos se mencionan algunos nombres de reyes, quienes en aquel entonces instalaron objetos los cuales representaban a Asherah en Samaria, pero también en el templo de Jerusalén, como fue el caso del rey Manasés.
Acera también fue muy conocida y especialmente con la asociación de Yahvé Acera, gracias al texto de Kuntilet Arut. Este es un sitio de finales del siglo IX, principios del siglo VIII a.C., en la parte noreste de la península del Sinaí. Con frecuencia, algunos investigadores lo describen como un santuario. En este lugar se encontraron fórmulas de bendiciones que dicen: yo les bendigo de parte de Yahvé y su Acera, lo que esto comprueba la asociación de los dos nombres de las dos divinidades. Además, en una de estas fórmulas de bendiciones se encuentra a la pareja que hoy por hoy muchos investigadores se atreven a interpretar que simbolizan a Yahvé y su Acera. Si observamos la imagen, la figura de la izquierda tiene un miembro masculino y la figura que está detrás tiene senos. Esta es quizás una representación, aunque no muy estética, de Yahvé y su Acera. También en la zona del Ta'anak se encontró un objeto ritual, el cual tiene un altar de 4 niveles. Y se puede observar en el nivel 3 un árbol estilizado rodeado de 2 cabras, y en el nivel 1 se observa a una mujer desnuda, dominando 2 leones. Y estas son las 2 representaciones de la diosa Acera. Ahora bien, si observamos los niveles 2 y 4, aquí son representados por una clase ritual, de la cual sale un humo que representa la famosa gloria de Yahvé. Acera también es simbolizada en este sello, y deberíamos preguntarnos si ella no es también identificada con esas figuras que se han encontrado sobre todo en el sur de Judá, lo que significaría que se trata de figuras que fueron hechas de manera casi industrial. Además, en todas las representaciones siempre es una mujer sosteniéndose los senos. Nuevamente, el investigador Thomas Romer agrega en sus escritos que en las excavaciones que hizo junto a otro grupo de investigadores y arqueólogos en la zona de Kiryat Yarim, encontraron una pequeña escultura de la cabeza de la diosa Acera. ¿Cuándo desapareció Acera? Según cuenta el mismo investigador, probablemente desapareció en el momento de la reforma del rey Josías, quien centró el culto en Jerusalén sobre el único Dios, Yahvé. Y esto lo podemos leer en el libro de Segundo de Reyes 23:7, donde efectivamente él había destruido unas casas donde las mujeres tejían ropa para Acera. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. La desaparición de la diosa no se hizo de manera automática. Se puede ver que en el siglo V a.C., que los exiliados en Egipto, específicamente en la isla Elefantina, habían destruido un templo en el cual se veneraba a Yahú y una diosa de nombre Anat, otra de las diosas conocidas en Ugarit. En cuanto a Acera, ella también es llamada en el Antiguo Testamento la Reina del Cielo, el mismo título que el catolicismo le dio a María, Madre de Jesús. Con eso ya podemos ver por dónde suenan los tambores. Pero continuando con Acera, en el libro de Jeremías se pueden encontrar unas afirmaciones de muchas personas que huyeron a Egipto a raíz de la destrucción de Jerusalén, las cuales interpretaron esa catástrofe como una manifestación de la ira de la Reina del Cielo, ya que se había prohibido el culto a ella. Si leemos el capítulo 44 de Jeremías, lo que notaremos es que hay una disputa más que todo por celos de parte de Yahvé, ya que el pueblo había volteado su adoración a la que llamaban la Reina del Cielo. Al parecer, esta era mucho más condescendiente con ellos. En el verso 16 al 19 se deja ver claro que las mujeres se quejan que cuando dejaron de ofrecer ofrendas a la Reina del Cielo para dárselas a Yahvé, comenzaron a sufrir de escasez de alimentos y otras cosas. También Jeremías 7:18 se menciona la adoración y ofrendas a la Reina del Cielo Acera. Entonces, como no podían quemar ofrendas a la Reina del Cielo, ellos creían que todas esas desgracias les había acontecido. Entonces, la desaparición de esta reina solo deja una pregunta. ¿Todo elemento femenino desapareció totalmente de la religión judeo-cristiana?
La respuesta es no necesariamente. Se puede pensar especialmente en la personificación de la sabiduría que es presentada como siendo creada por Yahvé antes de la creación del mundo. Aunque como ya muchos saben, esta historia es tomada de otras narraciones a las cuales los escritores hebreos posiblemente tuvieron acceso. Pero para más información sobre este tema les recomiendo 3 videos que el equipo de investigación de Descubriendo hicieron hace ya un tiempo y lo pueden buscar en su canal Descubriendo. Los videos se llaman Las revelaciones del libro secreto de Juan. También un poco más tarde en la religión cristiana, en particular la católica, como les mencioné anteriormente, toman la figura de María, la madre de Jesús, y la hacen tomar esa función. Y ahora ella es llamada la Reina del Cielo, el mismo título que le dieron en aquel momento a la diosa Acera. Para finalizar, Acera fue una deidad muy importante en la religiosidad popular del antiguo Israel y Judá, antes de que ciertos representantes del poder masculino judío decidieran hacerla desaparecer. Y hoy nos encontramos que esta diosa fue censurada en muchas de las traducciones bíblicas que tenemos en casa, lo que una vez más nos lleva a pensar cuáles fueron esos intereses que hay ocultos para esconder acciones y personajes en el documento bíblico, el cual se ha convertido en el libro más popular y adoctrinador de la historia. Una vez más, ¿qué debemos aprender con esto que hemos escuchado hoy? Que una de las cosas que debemos hacer es, antes de tragar entero, investigar. Las cosas que aprendimos en nuestras congregaciones no son exactamente lo que está escrito. Que debemos dejar la inocencia de creer en todo lo que se nos da como una verdad absoluta y ser más audaces en cuestionar y luego investigar. Como siempre, les hago la misma invitación. Es mejor comprobar que rechazar. Si solamente rechazas, esto se convierte en una acción negativa para tu inteligencia. Sobre estas y otras preguntas, estén siempre atentos al túnel. Si les gustó el video, dale like. Y si aún no te has suscrito, hazlo. También dale a la campanita para mantenerte informado de cada publicación. Y recuerda, esto es el túnel, donde sacaremos a luz todo aquello que han querido mantener en la oscuridad. Hasta la próxima.